En una mañana soleada en la pintoresca villa mexicana, don José se acomodó en su mecedora, un mueble de madera desgastada que había sido testigo de muchos años de su vida. La suave luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando el sencillo pero acogedor cuarto, repleto de recuerdos. El aroma del café fresco invadía el aire, pero lo que realmente capturaba la atención de don José era su álbum de fotos, que reposaba delicadamente en sus manos arrugadas. Abrió la tapa del álbum y una ola de nostalgia lo envolvió. Las páginas eran un testimonio de su juventud, llenas de rostros sonrientes y momentos que parecían haber sido congelados en el tiempo. Allí estaba la foto de su amada, Elena, con un vestido floreado, bailando bajo la luz de la luna en una fiesta del pueblo. «Ah, cómo la amaba», murmuró don José, mientras una sonrisa melancólica se formaba en sus labios. Pasaba con cuidado las páginas, cada una revelando más historias, más recuerdos. La vida era tan simple y hermosa en aquel entonces. El día avanzaba y la tranquilidad de la casa de don José se interrumpió abruptamente cuando cayó la noche. Estaba durmiendo plácidamente en su mecedora cuando escuchó un ruido proveniente de la cocina. Al principio pensó que era un gato o algún animal curioso, pero a medida que los sonidos se volvían más fuertes y agresivos, la inquietud comenzó a apoderarse de su corazón. «¿Qué está pasando?», susurró para sí mismo, levantándose lentamente, su cuerpo cansado protestando con cada movimiento. Cuando llegó a la puerta de la cocina, la escena que vio hizo que su corazón se disparara. 3 figuras encapuchadas estaban dentro de su casa, revolviendo sus pertenencias. El pánico se apoderó de don José. Intentó gritar, pero su voz falló. «Por favor, no. ¡El álbum!», logró balbucear, pero sus palabras se perdieron en el caos. Los ladrones, al darse cuenta de la presencia del anciano, corrieron hacia él, uno murmurando algo ininteligible antes de empujarlo con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Con el corazón en la boca, vio cómo huían, llevándose consigo su álbum de fotos y otros objetos de valor, desapareciendo en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, al despertar en medio del silencio perturbador de su casa revuelta, don José se sintió perdido. Lo que antes era un hogar acogedor, ahora parecía un campo de batalla. El suelo estaba cubierto de objetos esparcidos, como si su vida hubiera sido volteada de cabeza. Se arrastró hasta la mesa donde solía tomar su café, y la realidad de lo que había sucedido comenzó a instalarse. Al mirar hacia el sofá, donde solía estar su álbum, un profundo dolor lo atravesó. «Dios mío, el álbum», murmuró, con la voz embargada por la tristeza. Don José se agachó para recoger uno de los pocos objetos que aún estaban intactos. Una taza de cerámica que Elena había hecho. La sostenía con fuerza, sintiendo la humedad de sus lágrimas resbalar por su rostro. «¿Cómo puedo vivir sin mis recuerdos?», susurró, el peso de la soledad y la pérdida aplastando su espíritu. Con manos temblorosas, comenzó a recoger los objetos esparcidos, cada uno evocando un recuerdo doloroso de lo que había sido su vida. «Solo quería revivir los viejos tiempos», dijo don José en voz alta, como si alguien pudiera escucharlo. Pero la casa permanecía en silencio y se sintió más solo que nunca. La pena de la pérdida no solo era por la pérdida del álbum, sino por la sensación de que, sin esos recuerdos, parte de su alma también había sido robada. Se sentó en el suelo, rodeado del desorden, y por primera vez en muchos años sintió que el peso de la edad y la soledad se volvían insoportables. Don Felipe, un hombre de bien, siempre preocupado por la comunidad y los habitantes del pueblo, se indignó al enterarse de la invasión en la casa de don José. Sabía que el anciano, aunque solitario, era una figura querida y respetada por todos,
y no podía dejar que este acto cruel quedara impune. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, decidió que necesitaba ir a la casa de don José para ofrecer su ayuda. Cuando llegó a la casa sencilla, dudó por un momento al ver la puerta entreabierta, una señal clara de que la invasión había dejado sus marcas. Llamó suavemente y antes de escuchar respuesta, entró. Don José estaba sentado en una silla, con la mirada perdida y el rostro marcado por la tristeza. La casa, que antes era un lugar de recuerdos, ahora parecía un escenario de desolación. «Don José», exclamó don Felipe acercándose, «lamento mucho lo que ocurrió. Estoy aquí para ayudar en lo que necesites». Don José levantó la mirada, pero no pudo ocultar la reticencia. «Te agradezco, don Felipe, pero no sé si puedo aceptar tu ayuda. ¿Qué más se puede hacer? Lo que se llevó no vuelve más. Entiendo tu dolor, pero necesitamos actuar. Vamos a averiguar quién hizo esto», insistió don Felipe, poniendo su mano en el hombro del anciano, buscando consuelo y solidaridad. «Soy tu amigo, y los amigos se apoyan en momentos difíciles». Don José suspiró, su expresión aún cargada de desconfianza. La amistad es una cosa, pero perseguir ladrones es otra muy diferente. No sé si vale la pena. No estaría aquí si no pensara que vale la pena. Voy a investigar esto personalmente. «No estás solo en esto», respondió don Felipe, decidido. La insistencia del vecino comenzó a romper la barrera que don José había levantado a su alrededor. Después de la visita, don Felipe decidió que necesitaba actuar. Reunió sus fuerzas y comenzó a conversar con otros habitantes de la villa. La primera parada fue la casa de doña Rosa, una mujer anciana que siempre tenía un buen conocimiento sobre lo que sucedía en la comunidad. «Doña Rosa, ¿te enteraste de lo que pasó con don José?», preguntó don Felipe, mientras tomaban café en la terraza bajo la sombra de un frondoso árbol. «Escuché comentarios, sí. Es una pena. Ese álbum tenía tantos recuerdos», comenzó doña Rosa con una mirada triste. «Pero no es solo él. Algunas casas han sido invadidas en las últimas semanas. Yo misma escuché ruidos extraños por la noche». Don Felipe frunció el ceño. «¿En serio? Entonces hay un patrón. Necesitamos reunir información. ¿Has oído hablar de alguien que haya visto algo sospechoso?». «En realidad, sí. Juan, el hijo de Vicente, comentó que vio a algunos jóvenes actuando de manera extraña cerca de la plaza por la noche. Parece que están involucrados en cosas malas», reveló doña Rosa, mientras el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado. Con esta nueva información, don Felipe se despidió y decidió hablar con otros habitantes. Visitó la panadería, el mercado e incluso la escuela, donde conversó con profesores y alumnos. Con cada nueva conversación, la situación comenzaba a desdoblarse como un rompecabezas. Lo que antes era una simple invasión se revelaba como parte de un problema mayor en la villa. 3 días después, don Felipe se sentó a la mesa en su casa, rodeado de anotaciones e información que había recolectado. Se sentía exhausto, pero la determinación de resolver la situación crecía a cada instante. Él sabía que necesitaba un aliado más experimentado, alguien que pudiera ayudarlo a entender mejor la situación. Fue entonces que decidió buscar a Ricardo, el detective local, un hombre carismático y respetado por todos, especialmente por los jóvenes del pueblo. «Ricardo, necesito tu ayuda», dijo don Felipe al encontrarlo en un café. Don José tuvo su álbum de fotos robado, y parece que hay una ola de robos en el pueblo. Ricardo se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. «¿Tienes información sobre los sospechosos?». «Sí, he escuchado rumores sobre algunos jóvenes que podrían estar involucrados. Necesitamos averiguar qué está pasando y ayudarles, en lugar de simplemente castigarlos»,
afirmó don Felipe, su voz cargada de preocupación. «Estoy dentro», respondió Ricardo con una sonrisa. «Vamos a descubrir lo que podemos hacer juntos. Necesitamos entender qué llevó a esos jóvenes a este tipo de vida». Así, don Felipe y Ricardo se prepararon para una investigación que no solo buscaría a los ladrones, sino que también intentaría entender las razones detrás de sus acciones, abriendo puertas a posibles soluciones y, quién sabe, un nuevo comienzo para todos en el pueblo. Don Felipe, decidido a ayudar a don José, decidió que la mejor manera de investigar el robo del álbum de fotos sería involucrar a alguien que conociera bien la juventud del pueblo. Así, buscó a Ricardo, un detective local conocido por su carisma y habilidad para tratar con los jóvenes. Ricardo, con su sonrisa fácil y mirada perspicaz, siempre estaba al tanto de las últimas noticias y rumores del pueblo. Esa tarde soleada, don Felipe encontró a Ricardo sentado en un banco de la plaza, observando a los niños jugar. Se acercó, con un brillo de esperanza en los ojos. «Ricardo», llamó don Felipe acercándose, «necesitamos tu ayuda». La casa de don José fue asaltada y su álbum de fotos fue robado. La situación en el pueblo no está bien, y sospecho que hay una conexión mayor entre estos crímenes. Ricardo levantó una ceja, interesado. «Ah, eso no es bueno», dijo, levantándose y ajustándose el sombrero. «He oído rumores sobre algunos robos recientes. Es como si estuviéramos viviendo en una verdadera película de suspenso». «Exactamente», concordó don Felipe. «Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. ¿Puedes ayudarme a hablar con algunos de los jóvenes del pueblo? Ellos podrían saber algo». Ricardo asintió, con una sonrisa traviesa en el rostro. «Vamos», exclamó. «¿Qué hay mejor que una buena conversación entre amigos?». Los dos comenzaron su investigación, recorriendo las calles del pueblo, deteniéndose aquí y allá para hablar con los jóvenes. Un grupo estaba reunido cerca de una pequeña plaza, jugando al fútbol. Don Felipe se acercó, y Ricardo, con su actitud relajada, rápidamente se unió a la conversación. «Hola, chicos», dijo Ricardo saludando. «¿Todo bien por aquí?». Los jóvenes lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, Miguel, un chico alto y delgado, preguntó: «¿Qué están haciendo por aquí?». «Estamos tratando de entender qué está pasando en el pueblo. Escuchamos que algunas casas han sido asaltadas», respondió don Felipe con un tono serio. «Y queremos saber si tienen información». Los jóvenes intercambiaron miradas y Miguel, dudoso, finalmente habló. «Hemos oído algunas cosas, pero no sabemos si son verdad. Hay unos tipos que andan por el pueblo por la noche y parece que están buscando cosas que puedan vender». Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Y quiénes son esos tipos? ¿Los conoces?». «No, solo he oído hablar de ellos, pero algunos dicen que son de fuera, ¿sabes? No son de nuestro pueblo», dijo Miguel, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara. Don Felipe se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que imaginaba. Miró a Ricardo, quien asintió afirmativamente, indicando que era hora de cambiar de enfoque. «Miren, chicos», comenzó Ricardo con un tono más ligero, «no estamos aquí para hacer acusaciones. Queremos ayudar. Si saben algo que pueda ayudarnos a resolver esto, estamos dispuestos a escuchar». Un silencio pesado se instaló en el grupo, y luego una chica llamada Ana, que hasta entonces había estado callada, reunió valor para hablar. «Hay un lugar donde se reúnen, en una casa abandonada al final de la calle de la escuela. He escuchado cosas extrañas viniendo de allí». Ricardo y don Felipe intercambiaron miradas significativas. «Gracias, Ana», dijo don Felipe. «Eso es muy útil. Deben tener cuidado, ¿ok? No se involucren con ese tipo de gente».
Los jóvenes asintieron y don Felipe sintió una mezcla de alivio y preocupación. La investigación estaba comenzando a tomar forma, pero lo que más le preocupaba era la situación de los jóvenes del pueblo. Se estaban involucrando en pequeños delitos por necesidad, y eso le incomodaba profundamente. Esa noche, mientras don Felipe y Ricardo reflexionaban sobre lo que habían aprendido, el clima de tensión en el pueblo parecía aumentar. Ricardo, en un momento de reflexión, dijo: «Sabes, Felipe, todo esto me hace pensar. Estos jóvenes no nacieron para ser criminales. Hay algo más profundo sucediendo aquí. Necesitamos descubrir cómo ayudarles, no solo resolver el robo». Don Felipe asintió, sintiendo el peso de las palabras de Ricardo. Sabía que el pueblo necesitaba más que solo una solución para los crímenes. Necesitaba un nuevo camino, una nueva esperanza. Don Felipe tomó aire antes de tocar la puerta de don José. La casa sencilla, con sus paredes desgastadas por el tiempo y el sol abrasador, parecía aún más solemne esa mañana. Sabía que la visita podría ser delicada, pero estaba decidido a ayudar a su vecino. Cuando la puerta se abrió, don José apareció con el semblante cansado y los ojos tristes. «Buenos días, don José», saludó don Felipe, tratando de transmitir simpatía a través de su sonrisa. «Vine a ver cómo estás y a hablar sobre lo que pasó». Don José dudó, la desconfianza titilando en su mirada. «Agradezco la preocupación, don Felipe, pero no necesito ayuda». «Estoy bien», respondió, desviando la mirada, como si las palabras le costaran más de lo esperado. «No necesitas fingir que todo está bien. Sé que la pérdida de tu álbum es dolorosa», dijo don Felipe, entrando en la casa y observando el escenario de destrucción. «Las memorias que guardas allí son insustituibles. Me gustaría ayudarte a recuperarlas». Don José cerró los ojos, recordando cada foto, cada sonrisa, cada momento congelado en el tiempo. El silencio se instaló entre ellos, pesado y incómodo, hasta que finalmente habló. Las fotos eran más que imágenes, eran fragmentos de mi vida. Ahora, todo lo que me queda es un vacío. Don Felipe sintió una punzada de empatía. Sabía que no solo se había llevado el álbum, era parte de quién era don José. La idea de ayudar al amigo comenzó a tomar forma en su mente. «¿Y si...?» comenzó don Felipe dudoso. «¿Y si trabajamos juntos para encontrar a los ladrones? Podemos hablar con la gente del pueblo, investigar. Tal vez podamos descubrir alguna pista». Don José movió la cabeza lentamente, aún reacio. «No sé si esto hará diferencia. ¿Y quién soy yo para querer que alguien se preocupe por esto? Ya no soy relevante». «Eres relevante, don José», insistió don Felipe con firmeza. «Tu vida y tus recuerdos importan. Además, si no hacemos nada, más personas pueden sufrir lo que tú sufriste. Necesitamos actuar». La determinación en la voz de don Felipe comenzó a penetrar en el corazón de don José. Miró a los ojos de su vecino y vio no solo preocupación, sino una luz de esperanza. Después de todo, no estaba solo. Con un profundo suspiro cedió. «Está bien, te ayudaré, pero ¿qué tienes en mente?». Don Felipe sonrió, satisfecho por haber logrado abrir la guardia de don José. «Podemos comenzar hablando con los vecinos. Lo que te sucedió puede no ser un caso aislado. Si hay un patrón, tal vez podamos encontrar una solución». «Sí, varios jóvenes se han comportado de manera extraña últimamente. Ya lo he notado», dijo don José, pensando en las últimas semanas, cuando ruidos extraños y movimientos sospechosos se volvieron frecuentes. «Entonces, hagámoslo juntos. Y si te sientes cómodo, me gustaría que compartieras algunas de tus historias. Tu experiencia puede inspirar a los jóvenes a cambiar sus vidas», sugirió don Felipe. Don José dudó, pero la idea de contar sus historias y quizás hacer una diferencia, aunque pequeña, comenzó a encender una chispa de esperanza dentro de él.
hablar sobre mi pasado es algo que no he hecho en mucho tiempo, pero quizás eso pueda ayudar. Tengo algunas historias que tal vez necesiten escuchar». Don Felipe sonrió, viendo cómo la conexión entre ellos comenzaba a fortalecerse. La idea de una colaboración no se trataba solo de recuperar un álbum, sino también de reconstruir la comunidad. «Vamos a reunirnos y hablar», dijo don Felipe, entusiasmado. «Te prometo que juntos haremos algo grandioso». «No estás solo, don José». «Gracias, don Felipe. Tu amistad significa más de lo que imaginas», respondió don José, sintiéndose un poco más ligero. El peso de la soledad comenzó a disiparse, y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar de nuevo. Don Felipe estaba decidido a cambiar la visión de la comunidad sobre los jóvenes del pueblo. Después de hablar con don José y percibir la fragilidad de las vidas de esos chicos y chicas, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Esa mañana soleada, decidió organizar una reunión comunitaria en el centro del pueblo, donde podría presentar su propuesta de un proyecto de artesanía y emprendimiento para los jóvenes. La plaza estaba llena de vida. Los niños jugaban, mientras los adultos conversaban sobre los acontecimientos del día. Don Felipe, de pie en una pequeña plataforma improvisada, aguardaba la atención de los vecinos. Sabía que necesitaba captar su interés. Con una cálida sonrisa, comenzó: «Queridos amigos, vengo aquí hoy para hablar sobre algo que puede cambiar nuestras vidas y la de nuestros jóvenes. Todos sabemos que muchos de ellos están enfrentando dificultades y a veces toman caminos equivocados por falta de opciones. Pero, ¿y si pudiéramos ofrecerles una alternativa?». Poco a poco, las conversaciones disminuyeron y las miradas curiosas se volvieron hacia don Felipe. Continuó: «Estoy proponiendo un proyecto de artesanía que no solo los mantendrá ocupados, sino que también les enseñará habilidades valiosas. Juntos podemos crear una fuente de ingresos y una oportunidad para expresar nuestra cultura». Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un grupo de jóvenes, que hasta entonces se había mantenido alejado, intercambió miradas escépticas. Uno de ellos, Carlos, levantó la mano y cuestionó: «Pero, ¿por qué deberíamos creer que esto funcionará? A nadie le importamos, y la mayoría de nosotros ni siquiera sabe hacer artesanía». Don Felipe, dándose cuenta del desafío, respondió con calma: «Carlos, entiendo tu escepticismo, pero es precisamente por eso que necesitamos unirnos. Podemos aprender juntos. Yo y don José estaremos aquí para ayudar. Nadie tiene que empezar desde cero. Podemos compartir habilidades, intercambiar ideas y, sobre todo, soñar juntos». En ese momento, don José, que observaba todo desde un rincón, decidió unirse a la conversación. Se acercó y, con la voz entrecortada por la emoción, dijo: «Yo también fui joven un día y sé cómo se siente estar perdido. La fotografía, para mí, siempre ha sido una forma de capturar y contar historias. Puedo enseñarles a transformar momentos simples en algo bello. Lo que importa es la pasión y el deseo de hacer algo diferente». Las palabras de don José tocaron los corazones de los jóvenes. Comenzaron a murmurar entre ellos, reflexionando sobre la posibilidad de un futuro diferente. Un silencio pensativo se apoderó de la plaza, mientras las mentes comenzaban a trabajar. Don Felipe vio la oportunidad y prosiguió: «Hagamos una prueba. ¿Qué tal si nos reunimos el próximo sábado para un taller? Podemos empezar a aprender juntos. Si les gusta, podremos seguir adelante con el proyecto». La idea parecía ganar fuerza, y don Felipe notó que algunos de los jóvenes estaban comenzando a interesarse. Una joven llamada Sofía, que siempre había sido tímida, se levantó y dijo: «Me encantaría aprender a hacer algo que pueda ayudar a mi familia. Si todos trabajamos juntos, tal vez podamos hacer algo especial». Don Felipe sonrió,
satisfecho con la respuesta. Exactamente, Sofía, eso es lo que quiero ver. Una comunidad unida, donde cada uno contribuye con sus habilidades y aprende del otro. Juntos podremos crear algo increíble. Carlos, aún un poco dudoso, cruzó los brazos, pero no pudo ocultar la chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Y si no conseguimos vender nada? ¿Y si a la gente no le importa? Don José, percibiendo la necesidad de alentar al joven, respondió: Carlos, lo más importante es que al intentarlo, estamos demostrando a nosotros mismos que somos capaces. El éxito puede venir de formas inesperadas. Lo que importa es el viaje y lo que aprendemos en el camino. La reunión continuó con más entusiasmo a medida que los jóvenes comenzaron a abrirse a la idea. Algunas madres y padres que también estaban presentes empezaron a manifestar apoyo, ofreciendo ayuda para que sus hijos participaran. La energía en la plaza cambió. La desconfianza fue sustituida por una semilla de esperanza. Al final, don Felipe miró a su alrededor y vio rostros animados, una señal clara de que la idea comenzaba a germinar. Sabía que había mucho trabajo por delante, pero la chispa del cambio ya se había encendido. «Nos encontraremos el sábado entonces. Haremos historia juntos», dijo él, y la respuesta fue un coro de entusiastas «sí», que resonó en la plaza, señalando el inicio de una nueva era para el pueblo y sus jóvenes. La noche caía sobre el pueblo, envolviendo las casas de adobe en un manto de sombras y misterio. Don Felipe y don José se reunieron en la pequeña sala de la casa de don José, donde la luz de una sola vela iluminaba sus rostros cansados, pero decididos. La idea de una trampa para capturar a los ladrones empezaba a tomar forma en sus mentes. «Necesitamos actuar rápido, don José. No podemos permitir que estos jóvenes sigan perdiéndose en el crimen», dijo don Felipe, con un tono firme que reflejaba la urgencia de la situación. Don José, con las manos temblorosas, sostenía un vaso de agua y lo miraba preocupado. «¿Pero qué pasa si se sienten amenazados? Este enfoque podría empeorar las cosas. Debemos intentar entender qué los lleva a esto. Entiendo tu preocupación, amigo, pero necesitamos mostrarles que hay un camino diferente, y para eso primero debemos capturarlos», respondió don Felipe, con la determinación creciendo en sus ojos con cada palabra. Después de una larga conversación, decidieron que usarían a los jóvenes del pueblo como parte del plan. Don Felipe estaba seguro de que con la ayuda de la juventud podrían crear una situación que atrajera a los ladrones. Recordó un antiguo almacén desactivado que podría servir de escenario para su trampa. Esa misma noche, don Felipe y don José se encontraron con algunos jóvenes del pueblo. Ellos estaban reacios, con expresiones de desconfianza. «¿Por qué deberíamos involucrarnos en esto? No queremos problemas», dijo uno de ellos, cruzando los brazos. «Entendemos su miedo, pero esto es una oportunidad para que demuestren que pueden ser diferentes», argumentó don Felipe. «Si logramos atrapar a estos ladrones, podremos enviar un mensaje contundente sobre lo que significa ser parte de esta comunidad». Después de un intenso debate, los jóvenes accedieron a ayudar. El plan era simple. Don Felipe y don José dejarían algunos objetos de valor aparente en un rincón del almacén, mientras los jóvenes harían ruido en otra parte, atrayendo la atención de los ladrones. Esa noche, la tensión era palpable. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, pero el aire estaba cargado de expectativa. «¿Está todo listo, don Felipe?», preguntó uno de los jóvenes nervioso, mirando hacia el oscuro almacén. «Sí, solo necesitamos ser rápidos y silenciosos. Recuerden, todo es cuestión de tiempo», respondió don Felipe mientras ajustaba una lona que usarían como cobertura.
Los jóvenes tomaron sus posiciones, mientras don José y don Felipe se escondían detrás de unas cajas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el leve sonido del viento pasando por las rendijas del almacén. De repente, pasos pesados resonaron a la distancia. La expectativa crecía y el corazón de don José latía acelerado. «Están llegando», susurró don Felipe. «Manténganse listos». Los ladrones, dos jóvenes conocidos por su fama en el pueblo, entraron al almacén riendo y presumiendo de sus hazañas. «Creo que esta noche nos vamos a hacer ricos», comentó uno de ellos mientras miraba a su alrededor. Cuando se acercaron al lugar donde estaban los objetos, don Felipe dio una señal. Con un movimiento rápido, los jóvenes se levantaron y rodearon a los ladrones, aunque no sin dudar. La sorpresa en los rostros de los ladrones era evidente. «Deténganse, no van a llevarse nada de aquí», gritó uno de los jóvenes, su voz temblorosa, pero llena de valentía. Los ladrones se dieron la vuelta, listos para reaccionar, pero don José dio un paso adelante. «Espera, no necesitamos resolver esto así», dijo, con voz calmada y firme. «Sé lo que los lleva a esto. Yo he estado en su lugar y sé que hay un camino mejor». Los ladrones vacilaron, la rabia en sus rostros comenzando a mezclarse con confusión. «¿Qué sabes de nosotros, viejo?», desafió uno de ellos. «Conozco el dolor de la pérdida, al igual que ustedes. Pero elegir seguir este camino no es la única opción que tienen. Estoy aquí para ofrecerles una oportunidad, no para castigarlos», respondió don José, con sinceridad en su mirada. La tensión en el aire era palpable. Los jóvenes que rodeaban a los ladrones intercambiaban miradas, cuestionando qué hacer. Lo que debía ser un enfrentamiento se estaba transformando en un momento de reflexión y compasión. Don Felipe observaba, dándose cuenta de que lo que parecía ser una trampa para capturar ladrones podría convertirse en un momento de cambio para todos ellos. Los jóvenes del pueblo, con miradas dudosas y corazones agitados, se quedaron parados frente a don José y don Felipe, que se acercaron tras la trampa. La tensión flotaba en el aire, como si el destino de todos estuviera en juego. Don José, un hombre que había pasado por tantas penas y alegrías, miró a los chicos con un aire de compasión. Sabía que, en algún lugar, dentro de cada uno de ellos, había un deseo de cambio. Podría muy bien haber llamado a la policía y dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Comenzó don José, su voz serena, pero firme. «Pero no quiero eso. Veo en ustedes lo que yo ya fui. Cuando era joven, también enfrenté dificultades, pero siempre creí que había una salida mejor». Los rostros de los jóvenes mostraban una combinación de sorpresa e incomodidad. Uno de ellos, con la cabeza baja, murmuró: «¿Pero qué sabes sobre la vida que llevamos? A nadie le importamos». Don Felipe, percibiendo el ambiente pesado, decidió intervenir. «A mí me importa, a don José le importa, y no estamos aquí para condenarlos, sino para ofrecerles una oportunidad. ¿Qué creen que pasaría si, en lugar de robar, aprendieran a crear algo? Y si, en lugar de esconderse, se unieran a la comunidad?» Los jóvenes comenzaron a mirarse entre sí, aún escépticos, pero la propuesta de don Felipe empezaba a resonar en algunos de ellos. Uno de los mayores, Miguel, levantó la cabeza y dijo: «¿Y qué sería ese algo de lo que hablan?» «Artesanía», respondió don José, con un brillo en los ojos. «El pueblo tiene una rica tradición de artesanía. He pasado toda mi vida recopilando historias y fotos, y los recuerdos que tengo son de un tiempo en que todos trabajaban juntos. Podemos crear algo hermoso que sea valorado». «¿Y cómo lo haremos?», cuestionó una chica de trenzas que parecía más interesada ahora. «Nadie comprará nuestras cosas, porque les mostraremos el valor de lo que hacemos», respondió don Felipe, con una sonrisa alentadora. «Vamos a organizar un proyecto,
Un lugar donde puedan aprender, crear y, quién sabe, hasta vender lo que hagan. No tienen que hacerlo solos. Estaremos con ustedes en cada paso del camino. Los jóvenes comenzaron a intercambiar miradas, la semilla de la curiosidad comenzando a germinar. ¿Y si fracasamos?, preguntó Miguel, con la inseguridad aún presente en su voz. ¿Y si logran algo maravilloso?, retrucó don José, su voz suave, pero llena de convicción. Lo que he aprendido en la vida es que el fracaso es solo una parte del camino. Lo que importa es que intenten. Y yo estaré aquí para compartir mis historias y experiencias, para que puedan aprender y crecer. ¿Pero qué pasa si los demás en el pueblo no nos aceptan?, cuestionó la chica de trenzas, con una expresión aún escéptica. Vamos a demostrarles que somos capaces, respondió don Felipe con determinación. Trabajemos juntos y hagamos algo que todos puedan admirar y, quién sabe, quizás ellos quieran unirse a nosotros. El cambio comienza con un paso. Si están dispuestos a dar ese paso, estaremos a su lado. El ambiente en la pequeña reunión empezó a cambiar. Los jóvenes, antes dudosos y desconfiados, ahora parecían más abiertos a la idea. Miguel, con una mirada decidida, dijo: «Si estás dispuesto a ayudarnos, entonces podemos intentarlo». Don José sonrió, sintiendo su corazón lleno de nueva esperanza. «Entonces hagámoslo juntos. Podemos empezar a reunirnos para discutir las ideas, lo que les gustaría crear. Estoy aquí para ayudar». Los jóvenes asintieron, la energía en el aire cambiando lentamente, como si una nueva luz comenzara a brillar sobre ellos. La idea del proyecto de artesanía empezaba a tomar forma, y con ella un nuevo camino para sus vidas. La unión entre ellos y la amistad que se formaba con don José y don Felipe prometía no solo un cambio en sus circunstancias, sino un renacimiento para toda la villa. Los rayos de sol de la mañana iluminaban la villa, trayendo un nuevo ánimo a todos los habitantes. Los jóvenes, ahora involucrados en el proyecto de artesanía ideado por don Felipe y don José, estaban emocionados con la posibilidad de crear y vender sus productos. Era una nueva oportunidad que vibraba en el aire, y la energía vibrante de la villa parecía contagiar a todos. En uno de los pequeños talleres improvisados, los jóvenes se reunían alrededor de mesas repletas de materiales: madera, telas coloridas y pinturas. «Mira este trozo de madera que encontré. Podemos hacer algo increíble con él», exclamó Miguel, uno de los jóvenes más entusiastas. Sostenía un bloque de madera pulido, ya imaginando las formas que podría crear. «Si haces una caja, podemos usarla para guardar nuestras herramientas», sugirió Ana, una chica con un talento natural para el diseño. «Y quién sabe, tal vez vender algunas con pinturas bonitas, como las que tiene don José en sus fotos». «Eso es, Ana. Podemos hacer una línea de productos que cuente la historia de la villa. Cada pieza puede tener una historia que conecte a las personas con nuestras tradiciones», afirmó don Felipe, observando con una sonrisa satisfecha. «Y esto no solo los ayudará a ustedes, sino que también rescatará un poco de la cultura que todos compartimos». Mientras trabajaban, don José se acercó, sosteniendo su álbum de fotos, que aún mostraba las marcas del tiempo, pero que era un tesoro para él. «Saben, cada una de estas fotos tiene una historia. Un día les mostraré todas mis aventuras. Quién sabe, tal vez esto pueda inspirar aún más su trabajo», dijo, con un brillo en los ojos. Los jóvenes se detuvieron por un momento, admirando el álbum que sostenía don José. «Podemos usar esto como inspiración», dijo Miguel. «Puedes contarnos tus historias mientras trabajamos». «Sí, por favor, don José, queremos escuchar», imploró Ana con un entusiasmo genuino. Entonces, mientras los jóvenes se reunían en círculo alrededor de don José, él comenzó a narrar sus memorias.
Esta es una foto del día en que fui a un festival en una villa vecina. Miren cómo bailaban las personas y la comida. ¡Ah, cómo amaba esos tacos! Rió, recordando la alegría de ese momento. Mientras hablaba, los jóvenes se sentían cada vez más conectados a las historias de don José, que se convertían en algo más que simples relatos. Eran lecciones de vida. La vida está llena de colores, como este tejido que están usando, y cada uno de ustedes tiene un color único que ofrecer al mundo, dijo, con una mirada esperanzadora. La emoción de los jóvenes se extendió rápidamente. Estaban tan absortos en las historias que cuando se dieron cuenta, las horas habían volado. Necesitamos poner todo esto en práctica. Vamos a empezar a crear, dijo Miguel, agitando su mano como si hubiera recibido una ola de inspiración. Don Felipe, notando el entusiasmo, sugirió: ¿qué tal si organizamos una exposición de todo lo que creen? Así podremos mostrar a todos en la villa y en las villas vecinas lo que estamos haciendo. Y quién sabe, tal vez hasta vender algunos productos. Los ojos de los jóvenes brillaron ante la idea. Sería increíble. Podemos hacer una gran fiesta para todos, exclamó Ana. Con la idea de la exposición tomando forma, comenzó la agitación en los talleres. Las mesas se llenaron de creaciones, desde cajas decoradas hasta pequeños juguetes de madera. Cada producto llevaba la esencia de la villa y las historias que don José había compartido. La comunidad se estaba uniendo y el sentimiento de pertenencia crecía cada día. Cuando llegó el día de la exposición, la plaza de la villa se llenó de vida. Banners coloridos decoraban el lugar y los jóvenes estaban emocionados, listos para mostrar sus creaciones. Don José, de pie junto a don Felipe, observaba con orgullo la transformación que estaba ocurriendo. «Mira esto, amigo mío, la villa nunca ha estado tan viva», dijo don José, con los ojos llenos de emoción. «Sí, y todo esto comenzó con tu historia. Hiciste que los jóvenes creyeran que pueden cambiar su futuro», respondió don Felipe, apretando el hombro de don José. La plaza estaba llena de risas y conversaciones animadas, y la atmósfera de esperanza y renovación era palpable. La exposición no era solo una vitrina de productos, era un símbolo de lo que podían alcanzar juntos, un testimonio de cómo la unión y la solidaridad podían transformar la vida en la villa. La atmósfera en la villa estaba radiante, con los colores vibrantes de las decoraciones colgadas en las calles y el aroma de comida casera flotando en el aire. Era un día de celebración, un momento en que la comunidad se reunía para apreciar los frutos del arduo trabajo que habían realizado juntos. Don Felipe y don José, ahora más unidos que nunca, observaron la movida con una sonrisa en el rostro, sintiendo la energía positiva que permeaba el ambiente. «¿Quién diría que todo esto podría suceder, verdad, don José?», preguntó don Felipe, admirando cómo los jóvenes presentaban sus creaciones con orgullo. «Creo que realmente estamos marcando la diferencia». Don José, con los ojos brillando de emoción, respondió: «Sí, Felipe, jamás imaginé que podría ver tantos rostros sonriendo nuevamente. Es como si la vida hubiera vuelto a nuestra villa». Mientras conversaban, un grupo de jóvenes se acercó, trayendo consigo una energía contagiosa. Entre ellos estaba Miguel, uno de los jóvenes que, al inicio de la jornada, era conocido por sus travesuras y pequeñas infracciones. Ahora, sin embargo, se destacaba como un ejemplo de transformación. Con una mirada confiada, Miguel tomó la delantera. «Señor don José, ¿puedo hablar un momento?», preguntó, dudoso, pero decidido. «Claro, Miguel, ¿qué te gustaría compartir?», respondió don José con un tono alentador. «Solo quería agradecerte a ti y a don Felipe. Cuando comenzamos este proyecto no estaba seguro de si valdría la pena, pero ahora
Siento que he encontrado mi lugar en la villa y con mis amigos. ¿Sabes? Solía pensar que el crimen era la única forma de tener algo, pero ahora veo que podemos construir algo mejor juntos», dijo Miguel, su voz temblando de emoción. Don Felipe, al escuchar las palabras de Miguel, no pudo contener una sonrisa orgullosa. «Eso es lo que queríamos, Miguel, creer en ustedes y mostrar que hay un camino diferente. Y tú, amigo mío, eres una prueba viva de que podemos cambiar». Don José, conmovido, puso su mano sobre el hombro de Miguel. «Eres un ejemplo para todos nosotros. Tu valentía para cambiar es inspiradora. Nunca olvides que aquí todos tienen un lugar y una contribución que hacer». La conversación entre ellos fue interrumpida por un grupo de habitantes que se acercaba, todos cargando productos hechos por los jóvenes. «¡Miren lo que hicimos!», gritó Sofía, una joven de cabello rizado y una sonrisa radiante. «Estos son los objetos que hicimos para la exposición». Los habitantes se reunieron alrededor de la mesa, admirando las piezas artesanales que reflejaban la cultura y la creatividad de la villa. Había collares, pulseras, cerámicas e incluso algunas pinturas. Don José observó todo con un sentimiento de orgullo. Cada pieza contaba una historia, una nueva narrativa que estaba siendo escrita por la comunidad. «Están todos maravillados, ¿verdad?», comentó don Felipe, mirando los rostros animados de los habitantes. «Esto es solo el comienzo. Lo que estamos construyendo aquí es una nueva era para nuestra villa». «Sí», concordó don José. «Y todo esto comenzó con un gesto de amistad y solidaridad. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros». Mientras conversaban, don Felipe se volvió hacia Miguel y los otros jóvenes, que claramente estaban emocionados. «¿Y ustedes, cómo se sienten respecto a lo que han logrado hasta ahora?». Miguel miró a sus amigos antes de responder. «Nos sentimos fuertes. Juntos somos más que solo jóvenes que cometieron errores. Ahora somos parte de algo más grande. Nuestros productos van más allá de las ventas. Representan nuestras historias, nuestras experiencias. Y esto es solo el comienzo», añadió Sofía, con un brillo en los ojos. «Apenas estamos comenzando a mostrarle al mundo lo que podemos hacer». Don José y don Felipe intercambiaron miradas cómplices, con el corazón calentado por las palabras de los jóvenes. La celebración continuaba, pero en ese momento, la verdadera victoria no estaba solo en las creaciones expuestas, sino en la transformación que cada uno de ellos había experimentado. La villa se estaba uniendo, y la amistad nacida entre ellos resonaba como un símbolo de esperanza, mostrando que el cambio era posible cuando se elige creer en el otro. A medida que la noche se acercaba, el ambiente de celebración en la villa era palpable. Las luces colgadas en los árboles se movían suavemente con la brisa, y las risas de los habitantes resonaban en el aire. Don José, emocionado, observaba la exposición de sus fotos antiguas, cada imagen una ventana a momentos que parecían haber vivido en otra era. Estaba rodeado de jóvenes que, poco tiempo atrás, estaban perdidos en caminos oscuros, pero que ahora se mostraban entusiasmados, orgullosos de sus nuevas conquistas. De repente, un hombre vestido de manera sencilla, pero con una mirada penetrante y familiar, apareció en la puerta de la pequeña galería improvisada. Se destacó entre la multitud, como si hubiera salido de una de las fotografías de don José. A medida que se acercaba, una ola de reconocimiento atravesó el corazón de don José, que se giró para ver quién era. «¿José?», llamó el hombre, su voz sonando como una melodía antigua. «¿Eres tú?». Don José abrió los ojos, sorprendido. «Miguel, Miguel, eres tú». Apenas podía creerlo. El hombre que estaba frente a él era un amigo de la juventud, alguien a quien no había visto en décadas. Miguel, un fotógrafo talentoso,
se había mudado a la ciudad en busca de fama y fortuna, mientras don José permanecía en la villa, atrapado en sus recuerdos. «Sí, soy yo». Miguel sonrió ampliamente, sus ojos brillando con la luz de la nostalgia. «Supe de tu proyecto y no pude resistir. Traje algo que creo que te va a encantar». Sacó un álbum de fotos desgastado de su mochila, con cuidado, como si estuviera sosteniendo un tesoro invaluable. Don José sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es esto? No puede ser». «Tu álbum», respondió Miguel, con una expresión de emoción genuina. «Recuerdo que hablaste de él, y cuando lo encontré en una venta de garaje hace años, no podía creerlo. Desde entonces ha estado guardado, esperando el momento adecuado para devolvértelo». La multitud a su alrededor se detuvo, intrigada, y el murmullo se extendió. Don Felipe, que estaba cerca, sintió la tensión en el aire y se acercó, curioso. «¿Qué está pasando aquí?» «Es Miguel, mi viejo amigo», explicó don José, con la voz temblando de emoción. «Él trajo mi álbum de vuelta». Don Felipe, dándose cuenta de la importancia del momento, dio un paso atrás, permitiendo que los dos amigos se reunieran. «Esto es increíble, José. Debes abrirlo. Ánimo». Con las manos temblando, don José tomó el álbum de Miguel y, como si estuviera desvelando un secreto antiguo, comenzó a pasar las páginas. Cada foto era como un hechizo que lo transportaba al pasado. Risas, bailes, fiestas y rostros amados que no había visto en tanto tiempo. «Oh, Miguel, mira esto. Aquí está nuestra primera fiesta de San Juan». Apuntó a una imagen vibrante, donde jóvenes bailaban alrededor de una fogata, los rostros iluminados por el fuego y la alegría. Miguel sonrió, recordando las historias que habían compartido. «Nunca olvidaré esa noche. Bailaste como si no hubiera un mañana». Don José rió, la alegría inundando su corazón. «Y tú te emborrachaste tanto que casi caes en la fogata». La risa resonó a su alrededor, uniendo a todos en un momento de pura felicidad. «Esto es tan especial», comentó don Felipe, observando la escena. «Tu pasado ha vuelto, y con él la oportunidad de contar tus historias nuevamente». «Es verdad», dijo don José con los ojos brillando, «y ahora, con esta nueva generación, podemos inspirarlos a recordar de dónde vinieron y soñar con el futuro». El ambiente de celebración se intensificó. Todos estaban involucrados y los jóvenes se acercaron, curiosos. Don José se volvió hacia ellos y dijo: «Este álbum no es solo mío. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Vamos a crear nuevas memorias juntos, así como lo hicimos en el pasado». Miguel añadió: «Y estaré aquí para documentar todo. Haremos una exposición de sus historias, así como hicimos con las mías». La emoción se apoderó de la multitud. La idea de un nuevo proyecto, esta vez con la participación activa de los jóvenes, encendió chispas de esperanza. Don José, ahora rodeado de amigos y de una nueva generación, sintió que había encontrado más que solo un álbum de fotos. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva oportunidad para vivir plenamente. Al final de la noche, mientras las luces de la exposición parpadeaban y la música suave llenaba el aire, don José se sentía emocionado, rodeado de sus amigos y de la nueva generación. Miró a Miguel y con una sonrisa sincera le dijo: «Gracias, amigo. No solo devolviste mi álbum, sino también una parte de mí que creí que había perdido para siempre». Y así, en el calor de la amistad y a la luz de la renovación, la villa comenzó a soñar de nuevo.